Buenas noches, arquitecto. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, arquitecto. Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente, qué bueno que se encuentren bien. Igual todo bien por mi lado. Muchas gracias por preguntar. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra sesión. En este formato estaremos revisando un poco los formatos de texto y los formatos de anotación, que son todo lo referente a lo que podemos plasmar en un plano. Los voy a presentarles pantalla. Y anteriormente comentaba cómo podemos nosotros generar diferentes tipos de texto. También durante las sesiones asincrónicas, ustedes pudieron liberar o ver el formato de información que tenemos referente a los textos múltiples e individuales. Así como podemos generarlos de diferentes tipos, cómo podemos hacer los formatos isométricos, cómo podemos generar nuestros propios estilos también a partir de un formato general. ¿Va? Entonces, para recapitular un poco, porque siento que sea más importante el último punto sobre cómo crear textos. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario referente a lo que pudo revisar en esta semana? Creo que estamos bien, Mark. Vale, muy bien. ¿Los demás compañeros o compañeras, alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vale, Sí, excelente. arquitecto. Vale, excelente, muy bien. Entonces, repito nada más para recapitular un poco. Yo aquí tengo mi archivo generado en unidades de trabajo en metros. O sea, pongo aquí el comando UN y aquí tenemos nuestro formato de configuración de unidad. ¿Va? Entonces, cada quien puede tener una distinta por el campo laboral, por su disciplina, por su ocupación o lo necesario que quieran representar aquí en el software. Entonces, recuerden eso, porque ahora vamos a tomar en cuenta este tipo de formatos con respecto a este tipo de tablas. Entonces, ¿se acuerdan que comentaba que esto se puede ajustar a otro tipo de unidad? Y la representación de los elementos, aunque por ejemplo sean números más grandes, está correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en milímetros, multiplico los valores de aquí de estos textos por 1000. ¿Va? Por ejemplo, acá con escala 1:10. Y esto lo comento más que nada porque las personas que trabajan con elementos eh, ¿cómo se indica? Se me fue aquí la palabra. De detalles. De detalles o, por ejemplo, oficios como carpinterías, herrerías, acabados y demás, se llega a utilizar pues técnicamente unidades de trabajo más pequeñas, ¿no? Como centímetros y milímetros. Y en ese tipo de casos no forzosamente requieren una escala tan grande como, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, tal vez para la representación de una planta arquitectónica o algún elemento estructural. Entonces, pues, se utilizan pues escalas un poco más pequeñas y al momento de multiplicarlo por 1000 o por 100, porque 100 centímetros es igual a un metro, pues la unidad no es tan grande como parece, ¿no? Sería, por ejemplo, en escala 1:10, 60 unidades en el texto o en los títulos. En el siguiente formato será 30 unidades y en el que continúa 20. Va, entonces, este tipo de tablas son algunos ejemplos que podemos encontrar en Internet. De hecho, también hay ciertas lecturas que nos permiten transformar los flujos de trabajo aquí en el mismo software a partir de elementos que nosotros podemos tal cual proponer como fórmulas, ¿va? Porque también van a encontrar, por ejemplo, fórmulas que permite identificar aquí el tamaño que se puede asignar en una escala. Pero si tenemos las tablas ya directamente de cualquier página de internet, las podemos utilizar. Solamente hay que verificar qué unidad tenga para plasmarla correctamente aquí en dibujo. Entonces, para hacer un texto, recordarán que nosotros utilizamos la pestaña de anotación, Annotate.
Y desde Annotate nosotros vamos a tener pues los diferentes tipos de texto genéricos, que por defecto solamente existe uno, ¿verdad? Más solamente existe uno, que es el estándar. Si ustedes le pican aquí en gestionar estilos de texto o manage text styles, va a aparecer pues técnicamente aquí los formatos de texto que hemos generado o que tenemos en proyecto. Lo adecuado es que nosotros tengamos los propios, ¿verdad? Los personalizados. Así que pues yo puedo generar aquí los necesarios dependiendo de las unidades de trabajo. Entonces yo estoy trabajando en metros, estos tamaños están correctos para mis dibujos en este tipo de escalas. Ojo, acuérdense que todavía no estamos dibujando por escala, pero sí es importante tenerlos en consideración. Va, para que solamente copiemos y peguemos. Algo que yo les puedo sugerir es que empiecen primero con el dibujo y después empiecen con los elementos de anotación. ¿Por qué? Porque cuando tienen el dibujo van a empezar a analizar, por ejemplo, qué escala va a ser la conveniente para impresión. No siempre va a ser la escala común, que es por ejemplo escala 1.50, sino a veces va a ser pues, otro tipo de escala que no es tan común como escala 1.125, escala 1.15, etcétera, etcétera. Entonces, sería mucho mejor que nosotros tengamos estos formatos ya prehechos desde antes. Y miren, bueno, aquí voy a hacer otro archivo, porque voy a hacer los mismos pasos porque aquí no los tengo, pero recuerden, una vez que los tengan, nada más copiamos la información como la sesión anterior, control más C, y aquí le ponemos control V. Así los podemos trabajar. La ventaja es que como ya está en una unidad, un tipo de letra y demás, nosotros podemos hacer algunos ajustes muy prácticos. Vamos a verlo acá. Yo debo poner gestionar estilos de texto. Vamos a suponer que pues este no existe. Y por ejemplo estos que tengo en escala 1.100 los vamos a ajustar más que nada a tamaños de milímetros. Vamos a configurar aquí el archivo en milímetros. Voy a dejar aquí una presión de 2 o de 1. Ya está en milímetros. Listo. Se dan cuenta que no cambia la escala como tal, solamente es como estamos viendo aquí el dibujo y cómo lo podemos interpretar. Ahora, esto de acá tiene estos tamaños, que es lo que comentaba, son los tamaños de la tabla para un texto principal, uno secundario y uno terciario. Los denomino así para que ustedes los puedan identificar mucho mejor. Pero en sí ya después ustedes pueden indicarle que es un texto para únicamente textos, únicamente cotas, únicamente títulos, únicamente tablas, etcétera, etcétera. Pero en sí ya los tamaños son más que nada fijos. Entonces por eso aquí yo pongo como principal, secundario y terciario. Es un ejemplo. ¿Va? Una vez que lo pongamos de esta manera, recordaremos que como solamente existe uno, yo puedo indicarle acá al lado, en la pestaña de nuevo, un clic. Y eso va a generar pues un estilo nuevo. Ahí está. Vamos a dejarlo así como estilo 1 y ok. Entonces cuando hacemos esto aquí en el caso de los textos, siempre genera una copia general. Va con todas las propiedades de la anterior. Pero ustedes tienen la oportunidad de cambiar aquí el tipo de letra. Yo por ejemplo aquí le voy a poner el Candara Light. O quizás le pongo el Century Gothic. Que pues en este caso ya está muy cursiva y no me gusta mucho. Que se haya quedado nada más cursiva. Pero le puedo poner Cover Light. O le puedo poner otro tipo de fuente que a mí me guste o conozcamos. O inclusive las que yo recomendé en el formato de lectura. ¿Va? Entonces acá puedo poner itálica o regular. En este caso regular sería más que suficiente. El tamaño puedo hacer que sea anotativo. Pero pues sinceramente yo les recomiendo que lo dejen así normal. Porque para ese tipo de casos nosotros podemos configurarlo de otra manera. Y no tener ese tipo de conflictos de momento con las escalas anotativas. Porque para poner esto al 100% deben de comprender estas secciones de acá abajo. Y también deben de comprender, por ejemplo, lo que es layout. Entonces aquí lo dibujo porque todo va de la mano.
un intercambio de información y también esto mismo lo puedo mandar a la pantalla. Hay muchas relaciones aquí. Entonces por eso no es tan fácil solamente activarlo. Hay que analizarlo bien al 100%. Entonces ahorita, para que lo tengan exacto y repito como si fuera un formato de plantilla, ya le ponen el tamaño real. Más dependiendo de la escala, dependiendo de la unidad de trabajo. Y abajo podemos lograr efectos que sinceramente no son necesarios. Son los mismos efectos que podemos encontrar en un texto normal, solo que un poquito más sintetizados. Y si queremos otros más, podemos agregarlos desde acá, desde la pestaña. Ya si es para un texto múltiple o para un texto único para hacer los efectos oblicuos, ¿no? Porque se acuerdan que podemos lograr los efectos oblicuos aquí también, pero pues aquí no conviene dejarlo oblicuo. ¿Va? Eso mejor se lo damos a un texto único. Entonces ahí ya generé todo, le pongo que sí, que quiero guardar mis cambios. Y eso es lo que podemos lograr. Entonces lo voy a eliminar, nada más que ahorita creo que es así, ¿no? Pero no pasa nada. Voy a tomar, por ejemplo, los otros y pues les puse acá nombre profesional, ¿no? Un nombre mucho más claro y mucho más práctico para leer la información. Entonces aquí nada más voy a multiplicar por 1000 porque repito, mi unidad de trabajo ya no es metros, va a ser milímetros. Entonces si me multiplico 20 por 1000, pues son 200. Ese es el tamaño real. Pero pues esto está muy grande. Está muy grande porque es escala no 100. Y repito, en unidades de trabajo pequeñas, que son milímetros y centímetros, sinceramente casi no ocupan ese tipo de escala. Van a ocupar una escala más chiquita como escala 1.20, escala 1.15, escala 1.10, escala 1.5. Ya cuando son cosas más puntuales, como ingenierías mecánicas o de diseño, pues utilizamos escala 1.3, escala 1.2, escala 1.1, su inversa, que sería por ejemplo 2:1, 5:1, porque ya son objetos muy pequeños y necesitan hacerlo con un mayor zoom. Va, pero la regla es la misma. Rectificar las tablas y hacer el análisis para que podamos establecer bien la unidad de trabajo. Entonces vamos a suponer que este texto la vamos a renombrar y va a ser escala 1.20. Va, no forzosamente aquí le voy a poner que es de milímetros. Yo sé que acá estoy trabajando en milímetros. Eso ténganlo en cuenta, ¿va? Si ya están trabajando sobre una unidad fija, ya déjenla totalmente activa y presente, porque así va a quedar. No es necesario que le pongan ahí la distinción, porque pues no van a estar utilizando al 100% las otras que pueden tener a mano. Entonces, continuamos aquí. Escala 1.20. Le voy a dar le voy a dar close. Eso para que se guarde y voy a rectificar aquí mi tabla. Entonces en escala 1.20 el texto principal tiene punto 2, el terciario tiene punto 6 y punto 4. Movimientos de regreso aquí. Gestionamos. Ya puedo eliminar, ahora sí. Gestionamos y que tenía aquí texto terciario 40 unidades. ¿Va? ¿Por qué 40? Porque estaba en punto 0.4. Y lo multipliqué por 1000, pues me va a dar un total de 40. ¿Va? El otro 60 y el otro es 120. Aquí podemos gestionar. Repito, aquí va a ser 60. Digo que sí. Aquí 120. Va, pero todos aquí ya son de escala 1:20. Le pongo cambiar nombre. Y listo. Ya tengo mis textos para milímetros, ¿se dan cuenta? Entonces así es como lo pueden ajustar las personas que no trabajan con metros. Ese tipo de cambios. Lo cierro, aquí todavía no se ven los ajustes, pero puedo poner por ejemplo el comando REA para actualizar la información. Si en dado caso no quiere hacerlo así, tomamos el texto y lo cambiamos por ejemplo al estándar de momento.
Y lo pasamos otra vez al que tenía anteriormente. Entonces, este es el texto principal, ya se escaló. Visualmente, ¿no? Para la unidad de trabajo que eran los metros. Aquí le puedo poner que es milímetros. Hago lo mismo con el otro. Cambio. ¿Está? Cambio y ajusto. Aquí también. Selecciono. Cambio a cualquiera y le pongo el terciario. Entonces, estos ya están ajustados. Pensarían que son muy grandes, es lo que comento. No son tan grandes como ustedes piensan. Si yo traigo aquí, por ejemplo, un dibujo en milímetros, se darán cuenta que no es así. Yo puedo traer, por ejemplo, estas camas. Tengo en este tipo de formatos. De hecho, estos voy a eliminar. Porque aquí fue un ejemplo. Voy a guardar y voy a purgar lo que no necesito. Se dan cuenta aquí la cama corresponde al tamaño de este tipo de escala. Escala 1.20 para milímetros. Se dan cuenta, no es tan grande como aparentemente es. Y por ejemplo, para metros, aquí que estoy trabajando con metros, nomás voy a hacer una escala. Para metros sería pues el tamaño correcto también, miren. Ahí se ve. Entonces por eso comentaba la escala como que más como una escala de 1.50. Pero aplica para diferentes casos. Entonces les explico esto para que lo tengan bien claro. ¿Hay alguna duda con referente a esto que me acabo de mostrar de los textos de su creación? Sí, arquitecto, un caso hipotético, digamos, yo ya tengo, comencé a trabajar un plano de una casa. Escogí que, o pensé que mi escala iba a ser unos 100, pongo mis textos en unos 100. ¿Qué pasa si en el camino el dibujo me fue creciendo tanto que al tratar de imprimirlo en una hoja, un tipo A1, en escala 1:100 no me cabe? Entonces tengo que escalar el dibujo y para el texto hay que ir escalando cada uno de los textos. ¿O hay alguna forma abreviada de cambiar todos los textos a escala 1:200, digamos? Vale, entiendo, sí, tiene la duda. Vamos a poner el ejemplo de este plano, ¿no? Este siempre lo utilizo como referente. Este, por ejemplo, tiene un formato de salida. Si no mal recuerdo, por aquí lo menciona, de 1.50, así es. De 1.50. Este plano sí está escalado en 1.50. Va, si está preparado. Acá está en escala 1:1. Acuérdense, aquí lo dibujamos de manera real. Acá en el plano se escala en el viewport. Va, eso después les enseño cómo lo pueden lograr. Y por ejemplo, bien comentan que el modelo fue creciendo, ¿no? Vamos a hacer que aquí crezca. Vamos a suponer que es como un formato duplex. Por ejemplo, sí, o por ejemplo, también acá había otras torres que conectan aquí por unos pasillos centrales y elevadores. Ese es mi nuevo proyecto. Entonces, como tal, escala 1.50, podemos notar que ya no me funciona al 100%, ¿verdad? Entonces, como bien indica el compañero, yo aquí cambio la escala, ya sería pues otro tipo de escala, que sería pues, vamos a poner aquí de ejemplo, escala 1.150. Comando de escala. Este comando después se lo explico con más detenimiento, ahorita no le hagan tanto caso.
Creo que se me trabó la vista. Está. Repito. No, esta es escala 1:150. Vale, toda está muy grande. Ajusta a 1:100. Por ejemplo, así. Ese es el formato final de mi proyecto. O que por alguna razón el proyecto creció, ¿no? Aquí lo vuelvo a ajustar porque como muevo la pantalla, siempre se debe de volver a ajustar la escala. Y les voy a explicar por qué. Está. Entonces, por alguna razón el proyecto creció. En este caso, creció 4 veces más. Entonces, la escala que anteriormente utilicé en mis textos fue de 1:50. Entonces, para cuando yo imprima este plano, estos textos van a quedar súper pequeñitos. ¿Cómo podemos arreglar todos los elementos de anotación? Porque se dan cuenta que aquí tengo varios. O sea, cotas, ejes, simbologías. Todo eso es anotación. ¿Cómo lo podemos arreglar? El primer punto es rectificar que ciertos elementos no se empasten. Porque algunos a lo mejor se tienen que quitar por la escala. No todos se van a conservar, hay algunos que se van a quitar. Y para hacer el cambio más rápido, pues sería pues técnicamente muy parecido a esto. Entonces tengo escala 1:100. Yo, por ejemplo, aquí me llevo mis textos, control más C. Y aquí les pongo control V. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Pues yo tomaría nada más uno. Y no es necesario tocarlos uno por uno, solamente le dan clic derecho, seleccionar similar. Si ustedes respetan las capas de los textos y de sus elementos, no tienen que estar tomando más objetos extra. Tiene que tomar solamente los esenciales. Entonces aquí me tomó los esenciales. Por ejemplo, estos de aquí no los ocupo. Mantengo el Shift sostenido. Y hago un cuadro de selección. Y suelto el Shift. Aquí mantengo la tecla de Shift sostenido. Un clic izquierdo. Aquí lo sostengo. Otra vez. Deselecciono este. Y hago un cuadro de selección. Eso los puedo quitar, por ejemplo, estos los quito. Porque los puedo tener en la misma escala. ¿Va? Los pueden quitar con el Shift. Ya sea con un cuadro de selección o uno por uno. Es un tip que ahí les puedo recomendar para que vayan tomando más objetos más rápido o mucho más eficaz. Y esto los quito porque no tienen el mismo tamaño. Son los más pequeños que yo tengo, mi texto de lectura. Serán mis textos terciarios, pero todos los demás que estoy seleccionando son mis textos secundarios. Porque mis principales serían pues técnicamente ejes, serían por ejemplo simbologías grandes, serían por ejemplo etiquetas grandes de planta baja, planta alta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos estos son secundarios. Y lo que yo voy a hacer es irme acá a la pestaña de anotación, despliego aquí y busco mi texto secundario de dicha escala nueva. Escala 1:100, por ejemplo. Si en dado caso esto se les dificulta, pueden poner el comando MO también de propiedades y acá en donde dice por ejemplo textos, vamos a buscar el que dice estilo. Dice que hay varios porque hay algunos que están mezclando. Pero aquí despliego y también lo veo con más, con un formato más fácil de lectura. Entonces busco el de escala 1:100, ¿verdad? Ahí está. Entonces este será escala 1:100, pero se dan cuenta ya el texto es más grande. Ya es más grande para que yo lo pueda leer. Entonces no todos los textos yo los necesito. Y ya es cuando empiezo a quitar algunos. Porque por ejemplo aquí ya se puedan ver los metros cuadrados, pueden identificar cada zona. Ahorita a lo mejor nada más con que deje que esto es planta del conjunto 1, del conjunto 2, 3 y 4 sería más que suficiente. Y algunos vacíos. Entonces hay que revisar eso para que no tengamos ahí el tema. Y ese sea como que lo más rápido.
Debe de corresponder, se debe de poder leer. Entonces aquí los tomo, repito aquí en estilo. Yo asigno por la escala que necesito. Texto secundario en escala 1-100. Ahí está. Pero repito, también en algunos casos se llega a juntar un poco de más. Y si yo imprimo, vamos a imprimirlo nada más de ejemplo. Pero va a ser normal. Esto se va a ver correcto, miren. La ventaja de este PDF que más adelante yo les voy a recomendar es que el 100% es el % real. No es como el Adobe Acrobat o por ejemplo el PDF de Chrome o de Edge que nos dice que es el 100% y no lo es. Está mal visualmente. Esto de aquí sí es escala 1-100. Entonces, esto yo lo puedo leer. Y todavía alcanzo a leer un poco las otras cotas, pero se dan cuenta que quedan muy pequeñitas. Entonces, eso es lo que ya nos alcanza a ver. Por eso tenemos que cambiar las escalas de los elementos de anotación también. Pero sí sería como que el método más rápido de la actualización de información. Y bueno, yo sé que esto se empasta, pero eso es normal. Solamente es volver a acomodarlo. Solamente es acomodar toda esta información para que no se sature. Miren, por ejemplo, aquí ya no me conviene tener esto. A lo mejor lo elimino. Este igual lo elimino. Pero nada más dejo las zonas en lugar de los metros cuadrados. Etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Sí queda más claro? Sí, correcto. Y la otra, digamos, ahorita que lo hizo, digamos, para verificar si uno está en lo correcto, usted se fue a generar una vista previa ya en impresión. Eso sería lo correcto. Ah, sí, esto es nada más es para confirmarles, o sea, no es necesario imprimirlo, Así solamente es. es para confirmarles que se ve bien, estos tamaños que O están sea, no configurando. lo miro en el ley, digamos, en un layout, sino que mejor es lo correcto es irse al comando de impresión y ver una vista previa. Sí, bueno, la vista previa es más que nada para ver cómo se, las calles de línea, los hatch, las texturas y demás. ¿Va? Los textos con que los configuremos bien ya están correctos. ¿Va? Con las mismas reglas y pues obviamente tomamos el texto y lo escalamos manualmente, pues esto no tendrá tanto tanta jerarquía, lo cual hace que no se note, porque luego dejan los textos muy pequeñitos o muy grandes al tratar de escalarlos, ¿va? Creo que alguien se le activó el micrófono por accidente. Creo que el compañero Diego. Tengan ahí nada más cuidado con los micrófonos para que no se escuche lo de fondo. Listo. Sí, regresando aquí al punto, los textos con este tipo de tablas ya lo tienen correcto, o sea, no es necesario ya rectificarlo. Si ustedes ponen los mismos tamaños de aquí con relación a su unidad de salida, es más que correcto. ¿Y cómo le podemos hacer, por ejemplo, para que no nos llegue a pasar esto en un futuro, de que tenga que cambiar los textos porque la escala no era? Aquí lo que yo les recomiendo es lo que mencionaba. Primero dibujen todo el dibujo, todo el plano, y posteriormente van a hacer un ajuste o una prueba de salida, de impresión, pero sin texto. ¿Para qué? Para que sepan qué escala necesitan. Se dieron cuenta que ahorita que yo empecé a ajustar las escalas, primero pensé en escala 1/150 porque pensaba que era más grande. Pero se dieron cuenta que al final lo dejé en escala 1/100. Entonces eso mismo que yo hice hace un momento, me va a definir la escala al final. Y como yo me di cuenta que era escala 1/100, ya empiezo a poner así mis textos. Y así yo evito que se vaya a poner textos más pequeños y no se vayan a imprimir. ¿Va?
Ese era como que el método más adecuado. Y no pasaría esto que menciono, ¿no? Vamos a actualizar la información. Que no es tan complicado, solamente son algunos pequeños ajustes también. Y el preview es aquí mediante layout. Layout son estos de aquí. Acuérdense que son estos de acá abajo. Pero más adelante yo les explico cómo pueden escalar. ¿Va? Para que no tengan ahí temas al momento de saber qué escala necesitan para un proyecto. O sea, yo puedo tomar cualquier proyecto aleatorio. Por ejemplo, voy a tomar este de aquí. Vamos a suponer que no tiene su layout. Aquí se los voy a eliminar. Ahí está, me quedé con este. Va, tiene 7 membrete. Este es de un alumno. Pero bueno, me sirve. Entonces, yo no sé qué escala puedo utilizar para este plano. Ni siquiera sé qué hoja de papel tengo aquí. Porque ustedes también pueden configurar la hoja de papel. 90 por 60, 60 por 45, el formato doble carta, que es el tabloide, o el tamaño carta. Pero en sí como que el más común es el 90 por 60. O en algunos casos se puede utilizar los formatos del, del B1, B2, B3, que ese sinceramente yo no lo trabajo tanto, pero sí he escuchado que se llega a trabajar en otro tipo de zona. Entonces aquí no conozco la escala. Y vamos a suponer que yo no tengo ningún elemento de anotación. Ningún texto, ninguna cota. Nada, solamente es puro dibujo. Entonces, aquí yo necesito establecer la escala. Va, y la escala van a probar con algunas fórmulas que, repito, yo les voy a enseñar más adelante. Primero voy a probar con escala básica, escala 1.50. En escala 1.50 apenas se puede ver el teatro, pero no se ve todo el terreno que yo tengo. Entonces, ahí cambio de escala y probaría, por ejemplo, con escala de 1.75. En 1.75 ya se ve mucho mejor, pero no me contempla todo. Entonces, a lo mejor cambio en escala a unos 150. En escala de unos 150 sí me entra el plano. Voy a hacer un ajuste mínimo para ver si funciona. Que va a ser en escala 1.125. Así es, escala 1.125 para mí es la indicada. ¿Por qué? Porque aquí tengo el espacio para membrete, acá también tengo para algunas anotaciones, o lo puedo ajustar un poquito más al centro y se bloquea para que no se mueva. Entonces, ahora sí ya le sé la escala 1.25, pero 1.125. Entonces tomo mi texto de escala 1.125, vamos a suponer que son estos, control más C, aquí ya los pego, ¿no? Y ya le pongo que el secundario me va a indicar que esta es mi columna. HSS, que tiene un perfil de 12 por 12 pulgadas. Para hacer un ejemplo que se puede poner o un poquito más grande, 16 por 16. Ahí está. Entonces, esto sí se va a poder leer al momento de imprimir. No es necesario que haga una impresión. Sí se va a ver porque esta va a ser la escala que corresponde con la escala de salida. ¿Va? O sea, no se fijen ahorita tanto con el zoom. Solamente, repito, con que esto esté bien hecho, desde un principio, ya tengan por seguro que esto va a salir bien, te va a poder leer. No va a quedar ni gigante ni tampoco súper pequeño. Estos son los tamaños adecuados para este tipo de escala. ¿Va? Entonces, así será pues el orden que pueden aplicar. Siempre vayan de lo particular a lo general en todos los aspectos. Si queda un poquito más claro este punto de los textos. Sí, gracias, arquitecto. Excelente, muy bien.
¿Los demás compañeros o compañeras alguna duda? Sí, Sí, adelante. sería más que nada, fíjese que entré un poco tarde, como un resumen así cortísimo para ver, para ponerme un poco al día. Ok. Lo único que comentaba era lo que ustedes vieron con referente a las sesiones asincrónicas, que son los textos. Cómo hacer diferentes tipos de textos, tanto único y múltiple, que eso lo tengamos en parte igual la semana pasada. Cómo podemos generar aquí algunos formatos de isométrico, eso lo ven en las sesiones asincrónicas. Cómo podemos configurar aquí diferentes tipos de texto para que nosotros lo tengamos por escala. Y es justamente lo que hicimos hace un momento. Hicimos un estilo de texto, nada más para recordar cómo se pueden generar desde cero y tenerlo en una unidad fija, ya sea de trabajo y en una escala fija. Y lo último que estaba mencionando era referente a cómo se puede actualizar la información en diferentes estados de escala. Pero la recomendación es que ustedes hagan primero el dibujo, que lo tengan bien siempre en capas, hagan la prueba en layout para ver qué escala van a utilizar. Y ya una vez que vean qué escala pueden utilizar, van a poder utilizar el texto necesario para la escala. Eso fue, en pocas palabras, lo que estamos viendo. Así que era más o menos resumido. Muchas gracias, ahí estamos. Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Yo tengo un ingeniero, disculpe, fíjese que, digamos, estamos trabajando en un proyecto y a la hora de estar borrando un error que tuvimos, borramos algo que sí íbamos a utilizar, no hay como un control Z así como en Word o algo para regresar esa acción que hicimos. Sí, de hecho, sí, si le ponemos control más Z, podemos regresar como en la paquetería de Office. Oh, ¿Va? muchas gracias. Y el control más Y me permite volver a dar el paso A borrar. siguiente. ¿Va? Muchas gracias. Vale, excelente. Sí, porque eso, el control más Y casi no lo utilizan, pero sí se puede aplicar. Y el control más Z es el común, y es para restablecer, regresar un paso anterior. Muy bien. Entonces ahora, el otro formato tiene que ver con las cotas. Eso es lo que van a estar viendo pues a partir del día de mañana. Los formatos de anotación. Recordarán que aquí en Planeta Virtual se va a estar liberando el nuevo formato de contenido. Y el día de mañana va a tocar ver, junto con esta sesión, parte de lo que son los formatos de acotación. Va para concluir pues técnicamente con nuestro primer formato de módulo. ¿Va? Entonces revisen eso en la plataforma porque es esencial para que sepan cómo hacer técnicamente cotas desde cero. Acá está el documento de lectura que va a ser complementario. Y abajo yo les recomiendo que vean el ejercicio porque eso va a ser para ustedes. Y tengan un buen formato de creación. ¿Va? O sea, el formato de textos que estamos viendo va de la mano con cotas ya. Ahí para que puedan revisar bien la actividad. Entonces, todo está de manera teórica. Recuerden, también está de manera práctica y visual. Entonces, ¿qué comandos tenemos en AutoCAD para acotar? Tenemos distintos comandos, pero los más esenciales o los más básicos serían este tipo de casos. Ustedes pueden generar cualquier tipo de geometría, la que ustedes deseen. Yo aquí dibujé 4 geometrías únicas a partir de comandos simples, como cuáles. Comando L de línea, y acá arribita yo rectifiqué que estuviera sobre un comando de dibujo. Aquí está el comando de línea. Pero en la capa de línea que voy a asignar, acuérdense que en el caso de Mac, ustedes lo asignan del lado derecho. Y aquí pico mis 2 puntos para hacer una línea y darle Enter para confirmar. ¿Va? Eso fue lo que hice aquí. Después activé el comando de línea aquí también. Fui de manera vertical, tomé otro punto y cerré, por ejemplo, así. Y Enter. O sea, son formalitas libres. No se preocupen por especificar distancias ni demás. Eso lo vamos a ver
ya la siguiente semana. Vamos a empezar ya a dibujar porque ya tienen esto configurado. El círculo es muy sencillo. Me puedo ir inclusive aquí arriba, activar la herramienta de círculo, le pico con un clic y tomo con un clic un punto central y otro clic su radio. Vas y genera estos dos. Y por último, rectángulo, igual lo mismo. Aquí está la herramienta de rectángulo y los genero. Va a partir de un punto A y un punto B, que hace como un efecto de frame o de recuadro. Entonces pueden hacer aquí geometrías y pueden probar los siguientes comandos de anotación. Estos si quieren los pueden anotar ahí en su bitácora para que lo tengan presente y se les sea más fácil entenderlo. El primer comando básico que se utiliza para acotar es el comando dim como tal. Comando dim. D-I-M. Comando dim. ¿Va? D-I-M. O sea, activo el comando dim. Le doy enter. AutoCAD me indica que yo puedo seleccionar objetos o que yo puedo especificar los puntos de origen de extensión. En este caso, pues a mí me interesa tal vez tocar los puntos de origen, porque yo les recomiendo que toquen los puntos para que se acostumbren. Vamos a verlo. Voy a tocar el primer punto que va a ser aquí con un clic. ¿Va? Clic. Por defecto, el estilo de cota que ustedes pueden tener a la mano se conoce como ISO 25. No todos van a tener este estilo de cota, hay otros que van a iniciar con uno que se llama estándar. Y eso igual lo comento en las sesiones asincrónicas que se van a liberar mañana. Tengo aquí mi primer punto A. Después, mi segundo punto B va a ser este de aquí porque me dice la instrucción. Siempre estén atentos a las instrucciones, tanto de aquí abajo como al lado de su cursor. Me indica, especifica el segundo punto de origen de la línea de extensión. O sea, yo puedo darle clic aquí, en pocas palabras. Y por último me indica que tengo que especificar la posición de la línea de cota. O que yo puedo especificar otro punto para hacer un formato angular. Ahorita pues nada más con que dé un clic en un punto en blanco. Bien, pueden mover el cursor hacia donde gusten. Se coloca la cota. Ahorita fue efectiva, ahí le puse enter. Fue efectiva porque fue un elemento recto. Pero en algunos casos van a ser formatos angulares y ahí en la mayoría de los casos no se ve muy bien cómo lo genera. Entonces hay que tener cuidado con los puntos que toquemos. ¿Va? Repito entonces el comando dim. Y yo también puedo seleccionar solamente un objeto. O sea, cuando ustedes pasan el cursor sobre un elemento, me permite cortar de golpe. Esta es una función relativamente reciente con los AutoCAD más actuales. La verdad, no recuerdo desde qué versión ya está activa. Entonces, si por ejemplo en su versión no pueden lograr esto, es porque no existe. Todavía no existía. Que es mandar acá mi cursor y de manera automática ya me detecta la distancia para acotar. Le doy un clic A y luego un clic B. Y enter para finalizar. Ese sería como que lo nuevo, pero el primero que hice sería como que el tradicional y el que yo les recomiendo que practiquen más. ¿Por qué? Porque esto va a permitir tomar mejor sus puntos. Yo recomiendo que practiquen aquí mucho con sus puntos. Si ustedes tienen más precisión en sus puntos, van a tener menos errores en dibujo o en proyecto. Entonces tengan cuidado ahí para que no les suceda. Así que vamos a practicar mucho el dim en cualquiera de sus formatos a partir de sus puntos. Miren, punto A, punto B, punto C. Se dan cuenta que ahí fallé yo ligeramente. Y no fue a propósito. Sinceramente, solamente se me fue. Pero esto es más común de lo que ustedes van a pensar por querer sacar, por ejemplo, elementos rápidos. Se dan cuenta que aquí se me desfasó. Entonces las cotas, cuando ustedes las toman, notarán que aparecen más bien 5 pinzamientos. 5 pinzamientos distintos. 2 son dobles y uno sí es único. Entonces, los pinzamientos que tenemos como, ahora sí, en los puntos de origen, desde donde se está mandando, son los que nos permiten, pues técnicamente, ajustar la posición donde acotamos. O sea, en pocas palabras, yo puedo tomar este punto A
y darle otro clic en otro punto B para ajustar la posición. Entonces, esto es lo que voy a hacer aquí. ¿Va? Ya se ve pues otra vez correcto. Entonces podemos notar que ese elemento ya se solucionó. Entonces, a eso me refiero con que practiquen sus puntos. Porque se les puede mover el cursor y si toman malos puntos, esto se va a acotar de manera incorrecta. Va a ser como el caso más sencillo de acotación, el comando dim. ¿De este tienen alguna duda, algún comentario? Sí, arquitecto, digamos, yo estaba probando ahorita y me sale la escala del valor muy pequeña. ¿Cómo hago para cambiarlo, digamos, que sea visible? Vale, a eso me refiero con los formatos que tenemos de manera parcial o genérica por parte de AutoCAD. El estilo que le apareció es el estándar, que es el que comentaba. El que a mí me parece por defecto se llama ISO 25. Entonces, si queremos cambiar los tamaños de escala que tenemos de momento, porque son dos estilos o pueden ser tres en algunos casos, o inclusive ninguno, porque llega a pasar que luego ni siquiera existe ninguno, es tomar, por ejemplo, mi cota, la selecciono y me voy también nuevamente a la pestaña de anotación. Aquí yo le pico. Si yo me voy a anotación, ya vimos el texto, entonces ahora vamos a ir con el formato de dimensions, que son las cotas. Ahora, si yo despliego aquí, donde está esta flechita, o no dice, por ejemplo, estándar o ISO 25, me sale su contraparte, que repito, se puede llamar pues ISO 25 o estándar, el que no esté seleccionado. O en algunos casos aparece uno que se llama anotativo. Anotativo es siempre una copia de cualquiera de estas dos. Entonces, si les aparece, yo les recomiendo que no la usen, la verdad. Usen nada más ISO 25 estándar de momento, pero va a pasar lo mismo que en los textos. A partir de mañana, ustedes van a saber cómo generar cotas desde cero. Va a ser un proceso un poquito más largo que en el caso de los textos. Entonces ahí dense el tiempo para que lo puedan hacer bien. Entonces, si yo quiero cambiar a otra fuente, se dan cuenta que hay una que está en color gris, un poco gris más oscuro, más opaco. Y si yo le pico al otro con un clic, notan que se cambia el tamaño de escala, por así decirlo. Si yo despliego y vuelvo a cambiar este mismo, se genera. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que se genere este estilo? Para que no se genere siempre, pues aquí me indica qué estilo estoy utilizando. Si yo despliego aquí, me puedo indicar que siempre me genere estándar. Y cada vez que yo acote con el comando dim, al momento de tomar mis puntos, siempre me va a salir pues en ese tamaño. Hasta que yo lo cambie. Si no lo quiero así, repito, yo aquí despliego, le cambio ISO 25. O los tomo y también los cambio manualmente, pero lo más efectivo es que cambiamos los que no queremos que estén así y que ajustemos el que queremos utilizar. Entonces es lo mismo que los textos. Aquí yo despliego y le digo qué tipo de texto quiero utilizar, ¿verdad? El de escala 1.50 para texto principal o para títulos, etcétera, etcétera, y lo asigno. Y ya empiezo a generar mi elemento, ¿no? Y escribo el comando T de texto, hago mi cuadro de selección y genero mi elemento. ¿Va? Es lo mismo. ¿Sí queda más claro? Sí, mañana con la clase miro, la practico. Vale, muy bien, excelente. Sí, es cuestión más que nada de asignación. Aquí nosotros podemos asignar qué estilo queremos utilizar. En el caso de Mac, repito, ustedes lo trabajan de manera lateral. Entonces, si no mal recuerdo, creo que se les despliega hacia abajo. Ustedes las opciones así. En otras ocasiones se llega a generar una pestaña o otra ventana de manera lateral. Va eso en la interfaz de Mac, para que lo revisen bien ahí con calma. Es técnicamente lo mismo, va a decir Dimensions,
Lo único que sí va a estar distinto son los iconos, a lo mejor un poco, pero deben de ubicar todo este tipo de elementos. Si en dado caso no encuentran este tipo de herramientas, lo pueden poner luego igual como comandos. Por ejemplo, aquí le puedo indicar que manage text styles. Lo puedo poner así o también le puedo poner text styles. Ahí está. Y acá me indica que puedo poner un nuevo formato de valor. Creo que no me abrió la ventana. Pero bueno, lo podemos asignar también como comando en este tipo de situaciones cuando no ubicamos el icono en el caso de Mac. Más como esto de aquí. Aquí me dice link data o data link. Y yo le pongo acá igual lo mismo. Data link. Y aquí ya me aparece el mismo cuadro. Que como si yo le picara aquí. Entonces sí funcionan los comandos. Podemos rectificar cuáles son estos. Para las personas que están utilizando Mac. Porque se les puede llegar a complicar un poquito más la búsqueda de sus propios iconos. Muy bien, entonces tenemos aquí los estilos de acotación normal, los básicos. Repito, pueden generar cualquier tipo de geometría y utilizan el comando para representar, pues técnicamente cotas, distancias. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de geometrías que ya no son rectas? Por ejemplo, aquí tengo un círculo, o a lo mejor yo deseo plasmarlo en un formato angular. Por ejemplo, así. Para este tipo de casos, en el caso de los radios y diámetros, tenemos aquí un comando distinto, pero vienen dentro de la misma familia de cotas. Si yo pongo el comando DDI, así tal cual DDI, que significa diámetro, yo puedo acotar diámetros como tal. Entonces, si lo activamos, me indica AutoCAD que puedo seleccionar un arco o un círculo. Entonces selecciono aquí el círculo o el arco con un clic y me genera la cota de diámetro. Inclusive empezamos a notar que muestra un símbolo de diámetro. Entonces le doy un clic y se dan cuenta que ahí se genera. Es lo mismo como en el caso del otro estilo. Genero un punto de arranque y en este caso nada más tengo que dejar la posición. De hecho es lo que nos indica la instrucción. Voy a poner otra vez aquí el comando DDI, Enter. Primero me dice selecciona el arco o el círculo. Ya lo selecciono con un clic. Ahora me indica especifica la posición de la línea de cota. Por acá, con un clic. Y se dan cuenta que se genera. ¿Va? ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos generar una cota de radio? Para esto tenemos el siguiente comando, que es el comando DRA, dim radius. Entonces, si pongo el comando dim radius, que es el comando DRA, al momento de activarlo, me indica algo muy parecido que en el caso de diámetro. Selecciona un arco o un círculo. Le damos un clic y por último me indica especifica la posición de la cota. Entonces aquí inclusive me pone también la simbología de radio. Repito, es el comando DRA, dim radius. Le damos enter y tomamos el elemento para acotarlo. Entonces, estos son los casos especiales para ese tipo de geometrías. ¿De acuerdo? De estos dos, ¿tienen alguna duda de cómo generar radios y diámetros?
¿No todo correcto? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Todo correcto, arquitecto. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos otro formato que es el angular. Nosotros ponemos un formato angular. Tenemos el comando dim angular, que es el comando DAN. Con el comando DAN, dim angular, al momento de que yo lo activo, yo puedo seleccionar arcos, círculos y líneas. Aquí puedo seleccionar 3 tipos de elementos. O también puedo especificar puntos de vértice. ¿Va? Entonces, eso es importante de saber. Pues ahorita, pues, yo tengo 2 líneas. Yo selecciono con un clic esta primera línea, me va a indicar que seleccione la segunda. Y una vez que yo haga eso, se darán cuenta que me permite ver los ángulos interiores y externos que yo tengo en la representación. Inclusive hay algunos adyacentes que podemos ver. Ahora me indica, especifica la posición de la línea de arco. Yo puedo darle clic en este punto A y sale. ¿Se dan cuenta? Entonces también es factible que nosotros veamos dónde podemos colocarlo mediante el segundo punto. Entonces, estos serían como que los comandos más básicos que podemos encontrar en el caso de la acotación. Yo creo que en la siguiente semana yo les mostraré los otros que son de manera especial para que puedan trabajar formatos mucho más complejos y mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, repitamos lo que vimos, el comando dim. El comando dim es el comando tradicional para acotar. Puedo generar una cota a partir de 2 líneas o en los AutoCAD más recientes, tomando un objeto y un punto. También podemos generar el caso del dim radius y el dim diameter para ese tipo de elementos. Y los casos de dim angular, que es el comando DAN, su representación. ¿Va? Entonces, estos son los formatos de acotación básicos. Y eso es lo que van a ver, repito, en las sesiones asincrónicas ya de manera más profunda. Para continuar con lo que tenemos a la mano, podemos profundizar en algunas situaciones para que mañana se les haga más fácil de entender lo que queremos mostrarles. Entonces ya vimos que podemos utilizar 2 estilos de cota. ¿Va? Si yo despliego aquí mismo, desde esta misma función, podemos notar que podemos gestionar también los estilos de cota. Pues una vez que despliegan, aquí abajito aparece la misma opción como los textos. Si le picamos aquí, aparecerán los estilos por default que he mencionado. Y repito, en algunos casos aparece un tercero, o inclusive solamente aparece uno. Pero el que siempre está es el estándar, es el formato general. Entonces, con el estándar, lo que yo puedo generar es indicarle que lo puedo modificar, puedo generar uno nuevo o puedo mandarlo a lo que yo estoy utilizando, que sinceramente esto no es tan necesario. O inclusive se puede llegar a comparar con otro tipo de formatos, pero ahorita tampoco es tan necesario hacerlo. Lo importante ahorita es hacer un nuevo y hacer una modificación existente. Entonces, si yo quiero un estilo nuevo de cota, puedo seleccionar el estilo y le pongo aquí nuevo o new. Se dan cuenta que a diferencia del caso de texto, aquí me muestra otro tipo de cuadro un poquito más grande. O sea, hay que prestar atención qué es lo que estamos modificando en este punto. Lo primero es que me indica que yo puedo poner un nombre. Vamos a poner aquí que es copia del estándar. Creo que es un buen nombre en el momento, sí. Va a iniciar con las propiedades de estándar. En efecto, yo no quiero ahorita que sea anotativo, entonces esta opción yo les recomiendo que esté desactivada de momento. Y aquí yo puedo desplegar para qué tipo de cotas lo necesito.
¿va? Podemos indicar lo que sea general para todas o alguna particular, porque en algunos casos podemos hacerlo particulares. Pero ahorita lo voy a dejar para todas. Entonces le pongo para todos los estilos de cota y le voy a poner continuar. Una vez que le ponga continuar, se dan cuenta que aquí mismo me presenta lo que son los formatos de edición. O sea, son más puntos, se dan cuenta, son bastante puntos en comparación del texto, que nada más en el texto poníamos el tamaño y el tipo de fuente. Acá, cada una de las partes de las cotas las podemos modificar y editar. Entonces, tal vez uno de los puntos más importantes que debo mencionarles es que las flechas y las líneas junto con los textos deben de tener el mismo tamaño proporcional. No solamente se trata de editarlas y dejarlas ahí se va, porque eso no es correcto. Entonces, para evitar eso, como en el caso de los textos, nosotros vamos a generar estilos nuevos desde cero para diferentes tipos de escala y diferentes tipos de unidad. Entonces aquí tengo la sección de líneas, puedo modificar aquí todos esos parámetros referente a las líneas. Tengo toda la sección referente, por ejemplo, a las flechas, a las puntas que yo puedo estandarizar o modificar referente al mismo formato de dibujo. Tenemos aquí sus tamaños, podemos modificar otro tipo de elementos que no se ven visualmente, porque esto se conoce como un preview de las cotas. A veces las cotas llegan a engañar aquí, no siempre le hagan tanto caso a lo que ven aquí, porque luego se llegan a deformar. Y se deforman más que nada porque ustedes modificaron el valor de manera muy extrema. O sea, están pasando, por ejemplo, de una unidad de 1000 a una unidad de decimales, por ejemplo. O sea, yo puse 1500 y después cambié a .15. Entonces, eso hace que las cotas se deformen cuando es un cambio así muy drástico en la información. Entonces, no le hagan tanto caso porque lo engaña. Guíense aquí en el resultado final, o sea, cuando ya le dan OK y salgan. Entonces, eso igual lo menciono en las sesiones asincrónicas, tengan cuidado con eso. Y acá vamos a verificar también los formatos que tenemos referente a los tamaños de texto. Entonces acá ustedes también pueden configurar los tamaños de texto o pueden darle ciertas propiedades visuales para que esto se vea pues correspondiente a la escala de salida. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos ahorita actualmente con los tres textos es que esta parte ya no tenemos que editarla desde cero. Nosotros fácilmente podemos desplegar aquí en los estilos de texto y miren, van a aparecer todos los textos que hemos generado desde cero. Entonces podemos configurar alguno y tenerlo pues ya a la mano. Por ejemplo, poner el texto, el de unos 100. Texto principal es que unos 100. Entonces se dan cuenta, miren, se deforma un poquito. Se pudo haber deformado más, pero repito, es normal. Y si esto lo quieren hacer más grande o más pequeño, lo pueden ajustar desde aquí. ¿Va? Para que lean mejor la información. Entonces, es en ese tipo de ajustes, pero repito, tiene que ser proporcional acá, a las flechas, este tamaño de flecha. Y me dice que es .6 del texto, entonces aquí también le voy a poner .6 en la flecha, para que corresponda. Y acá en las líneas también modificamos ese mismo dato para que se vea proporcional. Entonces, este ya será pues un estilo que ya estoy generando, sea como que lo más importante, los símbolos y textos. Pero ustedes pueden profundizar en las líneas, por ejemplo, en las propiedades que tenemos en los puntos, o cómo pueden salir las directrices en algunos casos, porque algunos son directrices, no todas son cotas así tal cual, de texto, sino más bien como de llamada, son llamadas de etiqueta. Tenemos, por ejemplo, las unidades para configurarlas. Hay dos tipos de unidades primarias, unidades alternas. Las primarias son las que pues, estamos viendo visualmente y las alternas son las secundarias que podemos activar. Puedo activar una secundaria y puedo leer dos distancias al mismo tiempo en diferentes unidades. Pero sinceramente no es tan necesario. Eso ya queda pues casi como un extra también. Entonces por eso no lo activamos. Y por último tenemos tolerancias. Que si me lo preguntan, por ejemplo, a mí, yo sinceramente no manejo las tolerancias desde mi rama. Hay personas que son de ciertas ingenierías mecánicas que pueden configurarlo dependiendo de sus casos, pero
sinceramente ahí no sabría cómo explicarles a aquellas personas que son de estas ramas de ingeniería mecánica. Va, esta parte sí no se las puedo explicar al 100%, porque no lo conozco y no es como mi rama. O sea, sé qué es lo que me puede presentar visualmente, pero no sé para qué sirve como tal. ¿Va? O sea, este tipo de presentación. Entonces será como un formato más avanzado, pero para estas ramas. Todo lo demás sería como que sencillo, solamente es entender para qué sirve. Y no siempre todo se va a estar modificando. Hay puntos que sinceramente no recomiendo que modifiquen tanto. O que ustedes van a tocar, por ejemplo, en pantalla, pero no se ven aquí los cambios. Porque no son directamente de estas de aquí, sino en otros tipos de cotas. Porque igual tenemos más estilos de cotas. No solamente estas que son las básicas, que son las que enseñé. Ahí podemos ver el dim radius, el dim angular, el dim normal. Y hasta ahí. Pero también tengo el del arco, las cotas para arco. Tengo también las cotas de diámetro. ¿Cierto? Ahí tengo otro tipo de ajustes. También tengo las directrices. Hay dos tipos de directrices aquí, al igual que los textos. Las directrices que son pues independientes igual, por así decirle. Y el, las directrices múltiples, o lo que se conoce aquí en AutoCAD como multilíder. Se conoce como multilíder y nada más líder. No son dos distintas. Entonces en las cotas presentan nada más el líder normal, que es este de aquí. ¿Va? Pero no siempre es de rayo, siempre puede indicar también un detalle o es una llamada de atención, pues técnicamente para ver un detalle. ¿Va? Entonces ustedes modifican esto, le pueden picar aquí en OK y se dan cuenta que se genera un tercer estilo. Yo aquí genero un tercer estilo, el cual pues yo puedo utilizarlo, miren, aquí ya está asignado. Y cuando yo acote cualquier elemento con este comando, me sale en dicha escala con sus propiedades. O sea, tengo aquí de momento diferentes tipos de cota. Ese es el estándar, este es el que yo hice como copia, el que modifiqué y este es el que existe. Pero no se queden con este, nada más hagan una práctica en cualquier archivo en blanco. Lo pueden probar para que vean cómo funciona. Y repito, durante esta semana, enfóquense a generar las buenas a partir de las grabaciones que yo les estoy, o más bien que se está proporcionando por parte de Planeta Virtual en la plataforma, que son hechas por su servidor. ¿Va? ¿Tienen alguna duda, algún comentario referente a esto que acabo de mostrar? Ahí estamos bien aquí. ¿Todo bien? No escuché muy bien. Sí, estamos bien aquí. Ok, muy bien, excelente. ¿Los demás compañeros o compañeras, alguna duda? Todo bien, arquitecto. Excelente, muy bien. También recuerden que si ustedes complementan todo esto, pueden solicitar una asesoría personalizada. ¿Va? Les comento más que nada para que se puedan motivar al finalizar este tipo de ejercicios de manera completa. ¿Va? Es un beneficio que les da pues técnicamente el planeta virtual. Muy bien. Ahora, si yo comparo un poco el texto que yo hice con la cota que yo acabo de generar, es la misma información. Voy a hacer una copia de aquí. Miren, ¿se dan cuenta? Corresponden. Nos corresponden al formato. En este caso yo utilizaría el secundario, que es más que nada para cotas, o inclusive en algunos casos el que es el más fino, el más chiquito. Va porque sí es capaz de colocarse.
Entonces, una vez que ustedes tengan aquí diferentes formatos, van a tener este tipo de archivos. Esto lo voy a suprimir y voy a dar que no se guarde ese último cambio. Y les voy a estar abriendo lo que van a estar generando en la semana. De una vez lo voy a abrir. Van a estar utilizando, repito, formatos de textos que ya han generado para que puedan generar acá más estilos de cota. Las representaciones pueden variar dependiendo de cada caso. El que yo estoy mostrando es como yo los conozco desde mi región, pero puede que la representación puede cambiar por la disciplina o por la región misma. Entonces tengo, por ejemplo, cotas que son de eje a eje, de paño a paño, de paño a eje, de eje a paño y cotas totales. Entonces cada una de estas tiene una representación distinta, no es la misma. Entonces ustedes pueden utilizar diferentes formatos para cada cualidad. Y notarán que las escalas corresponden también a los formatos de texto de aquí. En este caso al secundario, o repito, puede ser también al terciario en algunas situaciones, si es que quieren compactar un poco más la información. Pero este sería como el límite de la escala. O sea, muy parecido a lo que tenía en este archivo. Estos son secundarios, pero aquí tengo algunos terciarios, porque considero que sí se pueden leer mejor en ese tamaño y no pueden empasar tanto mi plano principal. Igual es terciario, secundarios y principales. Entonces van a estar generando esto y lo demás información, aparte de lo que yo menciono y junto con algunos formatos extra que vamos a estar viendo para su práctica. Muy bien. Entonces, de momento creo que sea todo lo que puedo mostrarles, porque necesito que ustedes vean la otra sección. ¿De acuerdo? Y también que tengan sus dudas presentes para que las podamos platicar en la siguiente sesión en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para confirmar y finalizar, ¿tienen alguna duda, algún comentario final, algo que no quedó muy claro o algo extra que quieran ver? Pues por el momento no, todo quedó bastante claro. Vale, excelente, muy bien. Los demás compañeros o compañeras, ¿alguna duda, algún comentario? Estamos bien, arquitecto, gracias. Excelente, muy bien. Gracias igual, Sebastián, por su comentario aquí en el chat. Mi compañera Nancy, ¿todo claro? El compañero Albert, ¿todo claro? Vale, muy bien. Si no hay más dudas, sigan rectificando algunos puntos que quieran mejorar. Repito, las sesiones siempre van a estar ahí presentes. Pues técnicamente todo lo necesario que ustedes lo necesiten, lo que lo ocupen. Y nos estaremos viendo en la siguiente sesión para continuar, repito, con esta misma información referente a las cotas. Entonces les deseo una excelente noche, un buen formato de fin de semana también, porque estamos a mitad de semana. Y nos vemos el próximo miércoles para continuar. ¿De acuerdo? Hasta luego y buena noche a todos. Buenas noches.